Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y quisiera saber si ya estás esperando la segunda temporada de Sweet Tooth. Como ya muchos deben saber, ya está por estrenarse la segunda temporada de la serie Sweet Tooth, El Niño Siervo. Y para ponerme al día y hacer este video, tuve que volver a ver la primera temporada porque ya pasaron casi 2 años desde que se estrenó la primera. En el video de hoy estaré haciendo un resumen de toda la primera temporada para aquellas personas que no se acuerden, como yo. Y les contaré un poco más sobre la segunda temporada. Sin más, comencemos. Si bien la primera temporada de la serie sigue una dinámica de búsqueda probada y comprobada, se siente fresca y emocionante gracias a los personajes, que hacen que esta caminata por el desierto sea tan fascinante. Hemos visto mucho este tropo de historia en la fantasía y la ciencia ficción a lo largo de los años, y es increíblemente difícil de lograr sin caer en la mediocridad o sentirse repetitivo. The Road, por ejemplo, adopta un enfoque muy sombrío de esta idea, mientras que The Last of Us de 2013 concluye una trama impulsada por los personajes sobre el dolor y el perdón en un mundo posapocalíptico mugriento. En cierto modo, Sweet Tooth logra sentirse como una mezcla de la pareja. Adaptado de las populares novelas gráficas de 2009, Sweet Tooth es una IP de DC Comics que es sorprendentemente relevante para nuestro clima social actual. Se han realizado cambios en el material de origen, pero para ser honesto, todo aquí suena perfectamente y funciona con la trama general. Para aquellos que no lo recuerdan, nuestra historia tiene lugar en un futuro cercano. Un brote viral ha diezmado el mundo, apodada la cepa H5G9, lo que comienza con una simple tos, pronto se transforma en algo mucho peor. Esto se conoce coloquialmente como el gran desmoronamiento. A medida que se acumulan las muertes, una nueva ola de bebés híbridos comienzan a nacer en medio de todo esto. Los médicos y los científicos están desconcertados y no están seguros de qué fue lo primero. Sin embargo, a través de todo este caos y devastación hay un rayo de esperanza. Nace un híbrido, mitad humano, mitad ciervo, llamado Gus. Escondido en el Parque Nacional Yellowstone con su pupa, Gus se encuentra creciendo y aprendiendo a sobrevivir. Sin embargo, pronto siente curiosidad por el mundo exterior y decide aventurarse a buscar a su mamá Birdie, o como se le llama en el doblaje al español, Pajarita. En el camino se le une a un matón llamado Tommy Jeep, y los dos forman un vínculo poco probable que finalmente sirve como el pegamento que une todo. Mientras recorren el mundo en busca de Birdie, la pareja descubre los desafíos más difíciles de su vida. En paralelo a esta historia, hay varias otras que se entrelazan muy bien. El Dr. Adi Singh y su esposa Rani siguen decididos a tratar de esconderse de esta enfermedad, trabajando con la Dra. Bird para intentar encontrar algún tipo de vacuna o cura. Sin embargo, la amenaza de otra ola viral que invada su isla e idílica comunidad amenaza con socavar todo lo que han estado trabajando para asegurar. Esta inquietud se ve agravada por un grupo militante conocido simplemente como los Últimos Hombres. El general Abbott, parecido al Dr. Robotnik, está a cargo y está empeñado en encontrar y matar hasta el último híbrido que pueda. Esto supone una mala noticia para la reserva, donde se esconde otra superviviente llamada Amy. Con los restos de un zoológico manteniéndola a salvo, envía volantes y transmisiones de radio alentando a los niños híbridos huérfanos a buscar refugio y protegerse de los restos asustados y xenófobos de la humanidad en este mundo. A lo largo de toda la temporada, todas estas historias se desarrollan una al lado de la otra, entrelazándose ligeramente en momentos claves de la trama. Sin embargo, esto en realidad funciona bastante bien en el contexto del programa, lo que permite que se desarrolle una selección de historias mucho más amplia e íntima antes de unir todo cerca del final. También conduce a un cliffhanger todopoderoso al final. El programa hace bien en dar algunas respuestas consistentes en el penúltimo episodio en particular, comenzando a sumergirse en los orígenes del virus y lo que podría haber llevado a este gran brote. Pero a través de todo esto, lo que realmente destaca de Sweet Tooth
proviene de la incipiente relación entre Gus y Tommy. Su vínculo y la forma en que sus personajes crecen y evolucionan a lo largo de la temporada es, en última instancia, lo que hace que sea un placer verlo. Hay muchos momentos de ligereza en medio de algunos de los tonos más oscuros y serios de esto, y funcionan increíblemente bien para alimentar los temas del programa. Junto a la excelente historia está la estética. Filmada en las impresionantes vistas de Nueva Zelanda, Sweet Tooth es absolutamente hermoso. Está claro que se ha invertido mucho trabajo en el diseño de producción para esto y estéticamente es difícil criticarlo. Esta belleza se expande a los temas e ideas con un mensaje sorprendentemente dulce y optimista sobre el futuro de la humanidad y la esperanza en general. Estos dos tonos, la cruda y sombría realidad del virus y el melancólico optimismo de Gus, y las mejores partes de la humanidad son, en última instancia, lo que hacen de este un juego posapocalíptico tan único y diferente. Sencillamente, Sweet Tooth es fantasía bien hecha. Es una epopeya de gran alcance, armada con imágenes magníficas y un guión ajustado que te obliga a seguir mirando hasta el final. Un programa de Netflix debe cumplir con ciertos criterios para ser renovado, y Sweet Tooth sin duda lo hizo y recibió un pedido de segunda temporada. El espectáculo fue un gran éxito en todo el mundo y pasó unos 30 días entre los 10 mejores en los Estados Unidos. Varios miembros del elenco y otras partes recibieron una nota y una barra de chocolate con un gran número 2 en el frente, provocando el lanzamiento de la segunda temporada antes de que las cuentas oficiales de las redes sociales lo revelaran el 29 de julio del 2021. La tan esperada fecha de lanzamiento de la segunda temporada se anunció con algunas imágenes preliminares del programa ganador del Emmy, y la temporada 2 se lanzará en Netflix el 27 de abril de este 2023. De manera similar a la primera temporada, la temporada 2 de Sweet Tooth tiene 8 episodios en total y todos se lanzarán al mismo tiempo, como es común los lanzamientos de Netflix. El título de los primeros 4 episodios se ha publicado y son los siguientes. El episodio 1 se nombrará En Cautiverio, el episodio 2 En el Bosque Profundo, el episodio 3 Pollo o Huevo, el episodio 4 Hombre Malo. El 21 de marzo de 2023 se lanzó un avance de la temporada 2 de Sweet Tooth, que describe el impacto de la captura de Gus, así como el futuro de la historia, con la aparición de personajes reconocibles y nuevos. El tráiler presenta varios desarrollos claves de la trama de la temporada 2, como el Dr. Singh persiguiendo sus experimentos inmorales y Gus asumiendo el liderazgo entre el último hombre. Según el adelanto, nuestros protagonistas intentan escapar del encarcelamiento mientras aprenden más sobre sus comienzos y los secretos que se encuentran dentro, ya que es probable que la guerra entre humanos e híbridos se vuelva considerablemente más oscura y abiertamente hostil. El teaser, que llegó poco más de un mes antes del estreno, ya les ha recordado a los fanáticos que Sweet Tooth se acerca a la temporada 2 y será una que esperarán con ansias. La temporada 2 promete ofrecer aún más acción trepidante y emociones trepidantes a medida que aumentan las apuestas y la trama se complica. Los espectadores pueden esperar profundizar en el entorno posapocalíptico del programa y explorar las complejas relaciones entre los personajes mientras navegan por el paisaje constantemente en cambio de su mundo, con la esperanza de continuar el brillante trabajo que lo convirtió en uno de los mejores programas de 2021. Creería que la temporada 2 continúa la historia de Gus, que navega por un mundo posapocalíptico con sus amigos, tanto humanos como híbridos. La segunda temporada comienza inmediatamente donde terminó la primera temporada, con Gus y sus amigos atrapados en un laboratorio dirigidos por el infame General Abbott. En la temporada 2 vemos al grupo intentar escapar de las instalaciones del General Abbott mientras descubren más sobre sus orígenes y lo que les depara el futuro. Con la ayuda de Shepard, Gus se embarca en una peligrosa misión para encontrar a su madre, pero su viaje está lleno de obstáculos y peligros que amenazan la vida. Mientras se abren camino a través de un mundo lleno de criaturas híbridas, facciones peligrosas y un clima impredecible, Gus, Shepard y sus aliados se dan cuenta rápidamente de que hay más en su mundo de lo que jamás pensaron posible.
Al igual que en la temporada 1, la temporada 2 de Sweet Tooth verá a los personajes lidiar con las realidades del mundo en el que viven y las difíciles decisiones que deben tomar para sobrevivir. Espere momentos de angustia, alegría y tensión a medida que el grupo enfrenta nuevos desafíos y giros inesperados. A lo largo de todo, Gus sigue siendo el corazón de la historia, un faro de esperanza en un mundo oscuro e incierto. Déjame saber en los comentarios del 1 al 10 cuántas ganas tienes de ver la segunda temporada de Sweet Tooth. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Zubir y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!